De este jueves 22 de mayo, fresquito, ¿no? Subió la temperatura, se lo voy a estar preguntando al querido Luis Majul. ¿Cómo estás, Luis? ¿Me lo vas a estar preguntando o me lo estás preguntando? Y Si no, porque espero que la pregunta. Vos venís de la calle, seguramente, nosotros estamos acá desde las 7 de la mañana, así que seguro que sabés el dato. ¿Está fresquito? Hace frío. Arrancó el invierno. ¿Cuándo arranca el invierno? Y en un mes. El 21 de junio, sí. Arrancó el invierno. Anticipadamente. Está fresquito, entonces. Trucos personales, individuales, familiares, entre amigos, para no tener frío. A ver. No sé qué yo. A mí la gorrita cuando salía a correr me salvaba. Gorrita, medias y guantes me salvaba. Para taparte la cabeza. Y sí, te cagas. Para mí, no sé qué dirá la gente, pero para mí el frío entra por la cabeza. Por la ropa interior del pantaloncito largo, el calzón largo. ¿Usás? ¿Recomendás? Cuando salgo a correr, ¿calza, decís? Sí. Y debajo del pantalón. No, porque después te transpiran los... No, bueno. No, yo nunca me pude acostumbrar, ni tampoco dormir muy vestido. No, tampoco. Tengo pijamas de invierno, pero si vos... Depende con qué te calefaccionás vos en tu casa. Es un motivo de discusión. A mí no me gusta poner la calefacción de noche. A mí tampoco me gusta ni la calefa, ni la losa radiante, Nada. Y prefiero dormir así abrazadito. Claro, mi mujer quiere la calefacción. Quiere la calefa. Para mí no funciona. Lo que pasa que, digamos todo, por ahí tu mujer no quiere el calor humano. No quiere abrazarme, decís. Porque ya lo tenés podrido, cosa que es muy natural. Y sí, porque pasa mucho en la familia periodística que internamos a la gente y la gente pegás patadas, hablas de noche. Sí. Sí. A mí me dice, roncás. A veces hablas. No. ¿Cómo que hablo? Y yo no me doy cuenta. Sí. Por lo general nadie se da cuenta, ¿no? Los que hablamos mucho no nos damos cuenta que hablamos mucho, lo que decimos y cómo lo decimos. Atención, amantes de la buena comida. La Toscana, Villa Urquiza, te invita... Yo estuve ahí, espectacular. Che, ¿tengo algún problemita con los auriculares acá? ¿O es lo que me envías vos? Entonces son mis auriculares. Hola, jefe. La Toscana, Villa Urquiza. Te propongo algo, Santi. ¿Puedes cambiar el cosito hola, jefe? Ya, está bien. Hola, jefe, todos los días. ¿Tenemos una alternativa? Hola, jefe. Bueno, busquemos. Hola, ¿cómo andan? Bueno, Mauricio. A ver, ¿algún otro? ¿Cómo les va? Cristina. Sí. ¡Hola! Ese está bueno. Ese arranca, ese te invita a arrancar el hola. Bueno, atención amantes de la buena comida. En La Toscana, Villa Urquiza te invita a participar en un super sorteo, una cena para dos. Disfruta de la mejor gastronomía. Yo estuve ahí, qué bien se come. Yo me pedí unas milanesas con espagueti a la perinola. La mejor gastronomía italiana en La Toscana, Villa Urquiza. Al final del programa vamos a hacer un sorteo entre todos los que nos manden audio y nos cuenten qué les parece, por ejemplo, la reglamentación del derecho a huelga anunciada por el gobierno. Por ejemplo, medida oficial que obliga a los gremios que protesten a garantizar un servicio mínimo de entre el 50 y el 75%. Sí, temazo. ¿Qué te parece a vos, Luis? A mí me gusta, pero me gusta porque han hecho desde los sindicatos un descontrol, usan a los pibes, te cortan todo el tiempo las clases. De hecho, esta semana también hubo un paro en la provincia de Buenos Aires, después hubo una conciliación obligatoria, pero lo que hay que analizar es si la solución es el decreto, si esto se termina judicializando o no, cuánto le va a servir al gobierno, veremos. En un momento Macri también lo quiso hacer, pero no se animó a hacerlo por decreto y no tuvo nunca los votos en el Congreso. Estuve escuchando a Diego Armesto. Hay en lo que dice Diego Armesto una lógica. Si vos haces esto por decreto, es muy probable que otro decreto en algún momento te lo baje. Ahora, yo tenía una pregunta para Diego Armesto mientras que te estaba escuchando, Luis, y la pongo en consideración. No es mala la estrategia de este gobierno de meter decretos donde no pueda meter leyes. Claro. Porque lo que muestra es, ponele que no termina teniendo el peso de una ley. Pero lo que demuestra es la voluntad con un Congreso en el que no tiene mayoría. Lo hizo con la ley Bases,
hasta que terminó de obtener lo que quería. Viste, acá cada uno dice lo que le pasa por la cabeza, obviamente, ¿eh? Para mí, desde el punto de vista de la estrategia ejecutiva del gobierno, es una estrategia correcta. Y todos los días el gobierno te impulsa un tema claro. de la agenda de discusión. La oposición no logra meter un tema en la agenda. Y el oficialismo todos los días, o sea, el gobierno de Milei, te mete un tema de discusión. Te va empujando. Hoy tenés el blanqueo que no es blanqueo, las reformas a los sindicatos, que la nota está en El Observador, que es muy interesante, que tiene que ver con los decretos de Sandra Petovelo para democratizar los sindicatos también. A ver, contame un poco más sobre eso. Bueno, acá la tenía la nota, la estuvimos comentando, los 2 decretos de Petovelo que pueden generar un cambio histórico en el mundo sindical. ¿Por qué? Porque a través de 2 decretos, el 341 y el 342, el Estado Nacional negocia y limita la intervención estatal en los procesos electorales de los gremios. O sea, se meten en la discusión de cómo se eligen a los referentes sindicales, que son los tipos que cuando no gana Moyanito, gana el hijo de Moyanito. Ni más ni y menos. después el nieto de Moyanito. Ni más ni menos. Hace un tiempo, en una de las entrevistas que le hice al presidente, le pregunté por qué no iban a fondo contra los sindicatos. ¿Y sabes qué me respondió? Porque tenemos restricciones políticas que lo impiden. ¿Cuáles son las restricciones políticas? Por ejemplo, la no mayoría en el Congreso. Claro. Si vos me decís qué es lo que le falta a la Argentina para ser un país más o menos normal y que crezca, una gran reforma laboral y sindical. Obviamente previsional e impositiva, pero una gran reforma laboral y sindical. No importa lo que pienses, ¿eh? Preguntale a los dirigentes de izquierda, no los paparrucheros, a los dirigentes de izquierda coherentes, aunque no piensen como yo, los troscos de verdad, digamos, Santi, a ver si se pueden meter en una elección de un sindicato con una democracia interna más o menos transparente. En la actualidad los cagan a palos. Los cagan a palo. Le persiguen a la familia. Obviamente. Bueno, entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para sacarte de encima a los Moyano, a los Andrés Rodríguez, a los Barrio Nuevo? Elegí el sindicalista que más te recuerdes, que vienen estando al frente de los sindicatos hace 30, 40 años. Entongados con empresas y con abogados laboralistas para crear una mafia laboral en los fueros laborales del empleo. ¿Qué creen? Que favorecen a los trabajadores, le consiguen una indemnización multimillonaria, se quedan con la mayor parte de esa indemnización. Perdón, los abogados de las empresas también, los entongados. Jueces laboristas, fiscales, secretarios de jugados, todos entongados. Sí. Y después vas a una pyme y decís, che, ¿por qué no crece el empleo? ¿Y quién va a tomar? ¿Quién va a tomar un empleado gastronómico que trabaja 3 días y te hace un juicio y hace quebrar la empresa gastronómica? Sí. ¿Cómo haces crecer la economía? Ustedes que son Trump progres, explíquenme. Bueno, ahí hay un problema. Sí. Y después los sindicalistas del Estado, del aparato estatal, de las empresas públicas, que también se han quedado a vivir y que por lo general favorecen al que hace mal las cosas, el empleado ñoqui, que tiene respaldo sindical, y el que quiere hacer carrera dentro del Estado no tiene lugar, no lo respalda el sindicato. Otro gran tema hoy, detuvieron a Jorge Castillos, el llamado rey de la salada, operativos en Lomas de Zamora y Galerías de Flores. Jorge Castillo, varias veces lo entrevistamos, obviamente, como hoy Luis Gasulla entrevistó al payaso que trabaja con Grabois, perdón, no me acuerdo del apellido, mala mía, ¿cómo? Caro Presi. Bueno, listo, es mucho texto, pasemos a otro tema. Castillo tuvo vínculos con la política, tenía respaldo en su momento también, era visto como un personaje de la farándula casi, un cómico de los negocios comerciales. En mayo del año pasado la Justicia Federal pidió la elevación a juicio y 2 de sus socios acusados por evadir casi 500 millones
de pesos. Sí, tenía una mansión en Luján. Él en su momento, en el 2016-17, en la época de Macri, se resiste a la detención, a los tiros, le dispara a un chicos, policía. producción, ¿me pueden conseguir ese video que debe estar todavía alojado en algún archivo de YouTube? Jorge Castillo se resiste, le dispara a un policía, le quita un ojo a un policía, diciendo que venía a defenderse porque creía que lo iban a robar, y lo venían a allanar por otros delitos que había cometido. ¿Y qué más, querido Luis? Bueno, y tenía propiedades por todos lados, había hecho un verdadero emporio económico. Él manejaba gran parte de la Salada, después estaba la otra feria, la de al lado, estaba la Feria Olimpo, la Salada y la otra que manejaban los chaqueños. ¿Cómo se llama? Urcupina. Sí, hoy hubo más de 60 operativos. Hace poco, Castillo, estoy tratando de hacer memoria, ¿por qué había hablado? Creo que cuando levantaron los manteros de Avellaneda. Él estaba, digamos, contento con esa medida porque mucho público se había mudado a la Salada, había sumado poder. Lo estaban investigando por varios delitos, ¿no? Creo que estaba el fiscal Sebastián Escalera detrás de la investigación, ahora tenemos que hablar con él. Sí. Nos estaba escribiendo un ratito después. ¿Puede salir al aire el fiscal? Llamemos al fiscal Sebastián Escalera, si puede salir al aire. Sebastián Escalera, un fiscal muy, muy serio que investigó y mucho a Pablo Moyano la causa por asociación ilícita y defraudación contra Independiente, y después ahí la mafia judicial de la provincia de Buenos Aires lo volvió loco. ¡Wow! Mega operativo, 60 allanamientos. Sí, ahí en Lomas de Zamora. Justo ayer hablamos con una feriante que había denunciado a esta gente y que la terminaron abusando en una comisaría. Los condenaron a los policías. Sí, escuché eso. Y bueno, tenía relación con alguno de los que manejaban la Salada. Allanaron ferias, depósitos, oficinas, 89 sociedades comerciales, múltiples maniobras de blanqueo de capitales. Bueno, esto es un gran tema que se toca con otro. ¿Cómo diferenciar los dólares del colchón para nombrar a alguien, lo tengo enfrente, pobre, ¿no? Santi Palazzo. Ahorra unos mangos, los mete en el colchón. ¿Cuánto debe tener en la casa Santi Palazzo? ¿Qué yo? 2, 3 millones de dólares. Viene en bicicleta acá para disimular, ¿viste? 3 millones, 4 millones, 5. Hola, bebé. Bueno, me escribir. Bueno, gente que se gana unos mangos, los guarda para que la guita no pierda el valor, y eso es plata en negro, ¿no? Es negro, es plata en negro. Ahora, el narco que vende cocaína, qué sé yo, y se queda con la guita de lo producido, es plata derivada del crimen organizado. ¿Cómo hace la UIF, la Unidad de Información Financiera, cómo se llama? Creo que tiene otro nombre ahora. O la ARCA, para diferenciar el origen de una guita del origen de la guita de Castillo, qué sé yo. Los dólares que agarró Joaquín Villanustre con los dólares de el señor Castillo. ¿Cómo hace? Bueno, es un tema, ¿no? ¿Castillo podría entrar en el blanqueo que no es blanqueo? No, bueno, yo creo que no. Yo no soy ni juez, pero no, me parece que no. Creo que no. Bueno, otro tema que está creciendo minuto a minuto. Dejen de viajar, es un peligro. Entre comillas. El gobierno recomendó que los argentinos no vayan más a Venezuela después de la detención de un ejecutivo. Hay preocupación por la situación de un argentino que ingresó con pasaporte italiano y fue arrestado por el régimen de Maduro, acusado de conspiración. Se suma el caso del gendarme Nahuel Gallo, que está de rehén de la dictadura caribeña. Sí, también se va a hablar y mucho de esto. ¿Sabés qué? A propósito de temas internacionales, hay una nota muy interesante hoy en los principales diarios, creo que está en Clarín y La Nación, que es una nota de New York Times, que Brasil era la cuna de espías rusos. Había un plan de Putin para que familias rusas se hacían pasar por brasileños y después formaban parte de un montón de operativos. Intentos de golpe de Estado,
envenenamiento de líderes opositores, de todo. Brasil, cuna de espías rusos y de otros países de Europa del Este. Qué bárbaro. Impresionante historia. Estemos atentos. Chicos, necesito los audios, los de Refresh, los audios actualizados, ¿sí? ¿Me los pueden poner en la guía que tengo los audios del día de ayer? Tengo algunos de Guillermo Franco diciendo: no descuento que el presidente Macri retome el diálogo. Es un testimonio, digamos, auspicioso para los que creen que puede haber un acuerdo. Poneme el audio 1 de Guillermo Franco. Después de la victoria de ustedes del domingo, que todavía están medio festejando, lo que lo vi el presidente sin voz, ¿va a haber acuerdo con el macrismo en la provincia, con el PRO en la provincia, el macrismo no, con el PRO en la provincia de Buenos Aires o no? Sí, yo creo que va a haber acuerdo. ¿Sí? Yo creo ¿Seguro? que hay, sí. La forma del acuerdo es indiferente. Yo creo que la dirigencia del PRO de la provincia, pues es que algunos no, muy poquitos. La mayoría está de acuerdo. ¿Macri? Bueno, muy poquitos, digo, por ahí algunos, Pero Macri ¿no? es el líder del PRO. No, bueno, yo lo sé, pero por eso digo, ojo, Sí. yo no descuento que el presidente Macri retome o hable con sus dirigentes del partido para retomar el diálogo que ya existe. No, a Milei no lo llamó, para Creo que felicitar. se iba de viaje, me parece. Son malos, ¿eh? No, Sí. Bueno, ahí está, en diálogo con Johnny Viale, Guillermo Francos, diciendo que él cree que va a haber un acuerdo. Todos creemos que va a haber un acuerdo, perdón, en la medida que dejen los egos de lado. Y cuando digo dejen los egos de lado, lo digo de parte de dirigentes del PRO y de la Libertad Avanza también, ¿eh? Sí. Cuidado con esa idea de me como a los chicos crudos porque gané elecciones, porque la Argentina es muy cambiante. Totalmente. Es muy cambiante. Que alguien le diga al presidente Milei, como siempre, insisto, que alguien le haga de servidor que le dice al general victorioso en las batallas de la antigua Roma: señor presidente, la estás rompiendo, pero sos mortal. Que alguien se lo diga. Es más fácil decirle, no, y pegue, y no, y seguí puteando, y seguí siendo como sos, no, y guarda con los tibios, y con... Algunos pasamos la idea de ñoño república. A mí me dicen ñoño republicano y yo me les cago de risa, con respeto y con consideración, ¿no? Por ejemplo. Cuidado, chicos, que no todo sirve para todo. Y lo digo no solamente para la Libertad Avanza, lo digo para todos los partidos políticos, ¿eh? Cuando se lo advertimos al kirchnerismo, cuando se lo advertimos a Néstor Kirchner, en el mejor momento de su carrera, Néstor Kirchner nos dejó de dar entrevistas. Todo bien, ¿eh? Todo bien. Tampoco yo soy un oráculo, pero con perspectiva desde afuera se ve mejor. Pero la historia sí lo marca. 2017 Macri se comía a los chicos crudos, ganaba la elección y a las 2 semanas tenía las toneladas de piedras en la calle. 2011 Cristina sacaba el 54% de los votos. Febrero del 2012 tenías la tragedia de 11 y empezaba a perder popularidad semana a semana. Kirchner también, 2005 enterraba el aparato dualdista. Y bueno, Kirchner duró bastante más con Cristina. Bueno, pero también por una cuestión de salud dejó de estar en este mundo, ¿no? Él creía que iba a gobernar 25 años la Argentina. No era inmortal como ninguno de nosotros. Eso sí, este gobierno hace muy buenas cosas y desconcierta con las cosas que hace. Por ejemplo, yo llamaría a la progresiva, la llamaría a nuestros compañeros de trabajo Kirchos. Tenemos nuestra cota Kircho, ¿eh? Kircho y franquiciados también, a los franquiciados también. A ver qué te parece esta medida. La anunció ayer Manuel Adorni, Santi Palazzo, es el audio número 5. A ver qué opinas sobre esto. A más de 15.500 usuarios de electricidad que viven en Puerto Madero y en barrios cerrados, popularmente conocidos como countries, en el AMBA, van a ser excluidos del régimen de subsidios energéticos. El 44% se había categorizado como de ingresos bajos y el 56% se consideraba de ingresos medios. Por supuesto que, a pesar de haberse inscrito como tales, gozaban de privilegios tales como piletas climatizadas y sus consumos mensuales se equiparaban con los de una pyme promedio en la República Argentina. Esta medida implica un ahorro de más de 3.000 millones de pesos al año, hecho que contribuye a consolidar aún más el orden fiscal.
Que quede claro, la energía cuesta y quien pueda pagarla debe hacerla. ¡Guau! Perfecto. Pará, ¿es reprogre o no? Comunista. Es reprogre. A ver, un poco de contexto. El kirchnerismo anunció 1000 veces que lo iba a hacer. Sí, pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Sabés cómo empezó? Con Devido, junto con Cristina, creo que era Cristina, anunciando que los que voluntariamente quisieran salir del subsidio, lo hicieran. Gran debate. Yo me acuerdo que hubo un debate. Yo inmediatamente me borré el subsidio, porque estábamos todos subsidiados. Toda la clase media. Sí, todos. Las boletas, especialmente del U, venían con subsidio. Sí, bueno, y me acuerdo que el llamado voluntario para el subsidio era masivo. Santi masivo era. ¿Sabés cuánto nos anotamos? De millones y millones. Creo que no llegaban a 20.000. Millones de argentinos, no llegaban a 20.000, ¿eh? Una medida con anuncio demagógico que no sucedió. ¿Este gobierno qué hizo? Listo, lo saca. ¿Están subsidiados? ¿Viven en Puerto Madero? ¿Viven en un country? Que expliquen, en Nordelta, donde sea, en cualquier country, en un barrio cerrado, en una chacra, que expliquen por qué tienen que seguir pagando al revés. O sea, la discriminación tiene que ser al revés. ¿Estás de acuerdo? Sí, Luis? totalmente, totalmente. Este gobierno, tanto que dicen que favorece a los ricos, por lo menos en la luz, les dijo que no, hasta acá llegaron. Che, vamos a entrevistar ahora seguramente a algún especialista. Ahí tiré unos nombres. Si no tienen más nombres o no nos pueden atender, yo voy a tirar otros. ¿Para qué? Para tratar de entender, si es que se pudiera, lo que pasó con la familia de Villa Crespo. Sí. Nos metemos un poco con la información. Familia de clase medio, la mujer de apellido Leguizamón tenía supuestamente una crisis psiquiátrica, no habría tomado la medicación y termina en la madrugada del día de ayer, a las 6 de la mañana, matando a su propio esposo y a sus 2 hijos adolescentes que iban al Hort, acá cerquita, en Aguirre al 200, en pleno barrio de Villa Crespo. Camila Españolo estaba en el lugar de los hechos. Los vecinos decían que eran una familia normal. Y la verdad que dejó a todo el barrio preguntándose qué pasó exactamente. Primero se había hablado de un ataque de la pareja, del hombre, hacia la mujer y los hijos. Bueno, no, fue la mujer que mata a su esposo y a sus 2 hijos. Hay una carta que dejó la mujer que se supone que habría sido ella a la que mató toda su familia en Villa Crespo. Muy perverso, fue una de las frases que dejó. El mensaje se encontraba en la cocina y según pudo saberse, solo pueden descifrarse, entre comillas, algunas frases porque las letras son muy dispares. Cuidado con esto también de los descifradores, sé que cualquiera dice cualquier cosa, ¿viste? Están desde los grafólogos hasta los psiquiatras serios, que son serios. Serios de verdad. El mensaje que dejó la presunta asesina Laura Fernanda Leguizamón, de 50 años, esposa de Bernardo Adrián Stelzer, de 53 años, y madre de Ian e Ivo, de 15 y 12, fue todo mal, fue mucho, los amos, todo mal, muy perverso. Todos ellos fueron víctimas, se cree que los asesinó aproximadamente a las 6 de la mañana del miércoles. La carta fue encontrada en la cocina, estaba escrita por alguien que no estaba en sus cabales. Dice Infobae que le dijeron fuentes cercanas a la investigación. La hermana de la mujer fallecida había comentado a los investigadores que estaba bajo tratamiento psiquiátrico. La escena del crimen fue descubierta por la empleada doméstica cerca de la 1:30 de la tarde de ayer. La mujer llamó al 911 para alertar sobre la presencia de un menor desvanecido en el interior del departamento sexto A de la calle Aguirre, esquina Julián Álvarez. Acá cerquita, unas cuadras, ¿no? Aguirre y Julián Álvarez. Al llegar, los oficiales la entrevistaron y así contó que
entre comillas, la empleada doméstica, ¿no? La empleada de casas particulares, encontró a uno de los hijos del matrimonio recostado sobre un charco de sangre en el suelo. ¿Mm? Bueno, sin embargo, la escena fue aún más macabra. Yo no voy a dar detalles de esa parte. Y se presume que uno de los niños fue atacado mientras dormía y el otro hijo, también asesinado, estaba en su habitación. Sergio Grossman es psiquiatra, querido Luis. Cuando pasaron 10:30 de la mañana, esa hora, con una temperatura de 9 grados 1 décima, y obviamente lo primero que me va a decir, y obviamente lo vamos a entender, es que él no conoce el caso particular, sencillamente porque no los trataron. Sergio Grossman, Luis Gasulla, Luis Majul, todo el equipo de Majul 107.9 saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bueno, triste por esta noticia, que es como que representa lo más horroroso que puede caber en la imaginación de lo que una persona en un estado de descompensación puede llegar a ser. Pues es que es muy infrecuente que las personas con enfermedades mentales agredan a las otras personas. En general son víctimas de agresiones porque manejan mal la realidad y entonces son sujetos vulnerables. Pero bueno, pero muy extraordinariamente sucede una cosa así, que es lo peor que podemos imaginar. Y como decías vos, yo no conozco el caso más que por lo periodístico, pero sí te puedo contar que estos casos mundialmente son estudiados y entonces hay una estadística de qué tipo de patologías suelen estar detrás de hechos como este. Entonces, lo que sabemos es que mundialmente el 50% de los casos como este tienen que ver con un estado psicótico, delirante o alucinatorio, y un 25% tiene que ver con trastornos del ánimo, con alguien que está profundamente deprimido, que está en un estado de excitación eufórica, y por supuesto que entiende la realidad de un modo completamente alterado. La mayoría de estas personas, cuando hacen una cosa así, están pensando que salvan a la familia de algo que es más terrible que la muerte, ¿sí? Y bueno, están con una idea delirante, con una idea de la cual ha tomado posesión de su persona, digamos, y a la cual responden, y que no pueden cuestionar, y que entonces que se lo pueden estar haciéndolo para salvar su alma. O he visto casos de personas que se quitan la vida pensando que todos van a resucitar después de quitarse la vida. Entonces lo hacen sin ningún temor a morir porque están convencidos de que van a resucitar. Qué bárbaro. Doctor Grossman, ¿y hay alguna manera de analizar previamente a este tipo de pacientes para evitar esta tragedia? Mira, hay que saber que existen tratamientos, que los tratamientos ayudan, pero por supuesto la persona tiene que acceder al tratamiento para que se pueda llevar adelante. Aparentemente, según la información periodística, esta persona había abandonado un tratamiento. Que incluía una medicación, ¿no? Que incluía, sí, un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento farmacológico. También hay algunos medios periodísticos que dicen que estuvo internada en el pasado, hace unos meses atrás. No me consta, pero sí te puedo decir que es una enorme dificultad ayudar a alguien que no quiere esa ayuda. Es una dificultad para el médico, es una dificultad para las familias, y además tenemos un marco legal que toma como que los psiquiatras somos los carceleros de los enfermos y que considera que las personas que no están en su sano juicio deben ser protegidas de la medicina, y entonces que tienen que tener abogados que los defiendan contra la vulneración de derechos que significa tomar medidas involuntarias, y estas están relegadas a algunas condiciones que son muy particulares y que el psiquiatra, vos me decías si puede saber, mirá, puede saber
que la persona está en una crisis, puede saber que la persona está enferma. ¿Qué actos va a realizar la persona? No puede saberlo, ¿sí? Salvo que los actos estén por suceder y sea evidente para cualquiera. Entiendo. Estamos hablando con Sergio Grossman, psiquiatra, matrícula nacional 77.443. Sergio, muy interesante lo que decís, sobre todo por el tema de ley de salud mental que se discute poco en la Argentina, ¿no? Sabemos por la mamá de Chano algunas cuestiones, pero vos definiste bien que hay un marco legal y una especie de humor social que implica la idea de que cualquier cosa que se haga con un paciente psiquiátrico es casi sacrílega, ¿no? Pero dejando eso de lado, a mí me gustaría empezar por el principio. ¿Qué tipo de diagnósticos hay? ¿Qué es lo que diferencia el que uno esté separado de la realidad con la esquizofrenia, la depresión? Porque hay muchas diferentes patologías y tienen muchos diferentes tratamientos, ¿no? Claro que sí. Lo que pasa es que, a ver, la psicosis quiere decir alguien que está separado de la realidad, como bien vos dijiste, ¿sí? Ahora, hay personas que pueden estar separadas de la realidad porque tienen una enfermedad orgánica cerebral. Hay personas que pueden estar separadas de la realidad porque tienen esquizofrenia y están en un momento de crisis y entonces tienen ideas delirantes, por ejemplo, persecutorias, de que los están siguiendo por la calle, que le ponen cámaras, que los graban, que les leen el pensamiento, que los quieren matar, que tienen que protegerse de esos perseguidores. Hay personas que escuchan voces que no existen y vos te imaginás, como persona que no sufre eso, podés imaginarte, bueno, yo escucho las voces de otros y mi familia me dice algo, no le doy bola, pero sin embargo, es más parecido a imaginarse que tenés todo el día una radio prendida en la cabeza diciéndote cosas horribles. Tremendo. ¿Sí? Y entonces todo el tiempo escuchás, tenés que matarte, son malos, tenés que matarte, son malos, y no puedes parar eso, no puedes dejar de escucharlo. Y al mismo tiempo, a algunas personas eso les resulta como si fuera una orden, que lo que la voz dice tienen que cumplirlo para que la voz no le haga daño, porque la voz los amenaza que si no haces tal cosa te voy a hacer esta otra. Y entonces se vuelve cada vez más perdida la persona y más presente la enfermedad, y la enfermedad va tomando dominio de la persona. Y vos también hablabas de los trastornos del ánimo, como la depresión o la euforia, que es la manía. En la depresión también puede haber situaciones psicóticas en la cual la persona, por ejemplo, puede creer que va a perder todos sus bienes, que va a terminar en la calle, que es irremediable, que van a terminar todos él y su familia en la pobreza. Y vos decís, bueno, pero tienen su casa, tiene su ingreso, tiene su trabajo, y sin embargo dice esto, pero está convencidísimo. O sea, lo delirante por más que vos le expliques y le expliques, tiene absoluta certeza, cree que eso es así y es inconmovible ese pensamiento. Yo tengo bastante familiaridad con, de escucha, ¿no? Porque mi hija está trabajando en el Hospital Fernández, Victoria, y tiene que atender casos de todo tipo, y además, por supuesto, yo como neófito no dejo de sorprenderme porque hay distintas medicaciones y hay también, hay ideas de tratamientos nuevos que tienen que ver con el diagnóstico por imágenes, en algún sentido también el uso de ketamina. Hay toda una... No quiero mezclar mucho los términos porque quiero ser responsable con esto. Ahora, te hago una pregunta más sencilla, Sergio, o más para los que no estamos familiarizados. En el momento en que la mamá o quien fuese comete el primer asesinato, ¿no tiene una alerta en la cabeza que dice que la saca del estado fuera de sí para encontrarse con otra realidad? No, porque ahí lo estás pensando como una persona común, como uno de golpe.
la esperanza de que pueda volver en sí a otra realidad. Pero si la persona está delirante y está convencida de que esto es lo que tiene que hacer, no sé, para salvar las almas de ella y de su familia de, no sé, el infierno eterno, y que lo está haciendo por bien, digamos, lo va a hacer con una convicción que bueno, que alguien que tiene la capacidad de dudar, o sea, que es más normal, le sería imposible, porque para poder cambiar necesitas un margen de no certeza, un margen de duda, y esto es inexistente en las personas que están psicóticas. Sergio Grossman, gracias por el diálogo, por hacernos entender un poco más, si es que se puede entender esto, y como siempre por la responsabilidad que tienen los profesionales como ustedes de separar un caso de la generalidad, ¿no? Esto, como bien vos dijiste, entiendo que es un caso inhabitual, triste, extremo, pero inhabitual, ¿no? Totalmente. O sea, hay que saber que en general los enfermos mentales son vulnerables, son personas que son víctimas de violencia. No hay que tenerles miedo, tampoco hay que tener miedo a hacer un tratamiento, podemos ayudar a la gente, y necesitamos más recursos, necesitamos no solo algo distinto en la ley, sino que cuando necesitas una cama, la cama exista, que cuando necesitas una internación pueda ser, que cuando el paciente va al hospital le puedan dar el medicamento si no tiene con qué pagarlo. Ni más ni menos. Sergio Grossman, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un gusto hablar contigo, Luis. Igualmente. Bueno, otro de los temas del día, perdón que pasemos así, lo voy a despedir a Luis Gasulla, hay que reflexionar sobre esto, ¿eh? Por supuesto que el tema de la salud mental, y aún después de la pandemia, ya es otra epidemia más, ¿eh? En diferentes niveles, ¿no? e intensidades, y necesita tratamientos cada vez más específicos. Yo no soy un especialista, pero esto es evidente. Esto es inhabitual y nos sorprende y mucho. Pero yo recomendaría que, de paso, revisemos nuestras propias conductas, ¿eh? Por ejemplo, hoy estaba leyendo sobre la dopamina y los efectos que tiene en personas como nosotros, Luisito, que trabajamos todo el día. Dopamina, la recompensa, la depresión, el coso, el rating, la entrevista que acabamos de hacer, el estar todo el tiempo pendientes de la mirada del otro, a ver si funcionamos o no funcionamos. Sí, hay que analizarlo, hay que analizar. Yo no me animo, solamente lo describo. Hoy hay 2 o 3 temas para analizar también y para hablar en familia. El otro es el consumo de alcohol en menores cada vez más, en edades de menores de 12 años. Hay un estudio que hicieron en la provincia de Buenos Aires, las estadísticas son: la Argentina es el país de mayor consumo de alcohol en adolescentes de América Latina. Una locura. Le estamos ganando a México y creo que el otro país era Brasil. Hoy la Argentina le está ganando a todos. Gracias, Luisito, la seguimos mañana. No, la seguimos esta noche con mucha información. Castillo, La Salada, mucho tema ahí. Bueno, el otro gran tema de hoy es el que se va a anunciar hoy a las 11 de la mañana, que tiene que ver con la dolarización